Bendiciones, mi amada audiencia. Hoy está su pastor y doctor Nicanor González presentándole y entregándole más un programa más de apologética del Evangelio de Jesucristo, representando la incorporación de Good Samaritan Center Monastery Church. Así que esa es nuestra incorporación que usamos para presentar nuestras programaciones a ustedes, y que en este periodo de tiempo estamos interviniendo con todas las expresiones que Cristo nos dejó 2000 años atrás. Y como hoy en día estamos utilizando el Evangelio de Jesucristo en nuestras predicaciones, nuestras enseñanzas, nuestro culto a Dios, nuestras reuniones congregacionales. Y Cristo en el Evangelio nos presentó a nosotros el modelo, la mejor forma para que nosotros podamos dar el mejor culto a Dios. Bien. Y cuando vamos al libro de Juan, que Cristo se confronta con la mujer samaritana, en el capítulo 4, Cristo tiene un diálogo con esta mujer y él tiene que pasar por esa área. Y usted sabe que para esa cultura un hombre no podía estar en la calle hablando con una mujer. Para esa cultura la mujer tenía que caminar 5 pies atrás de su esposo si salía a la calle. La mujer no podía ir a estudiar, que sí que era analfabeta. Se aprendía a leer, era a través de los niños que le enseñaban, porque papá estaba buscando la comida el día entero. Y esa fue el contexto cultural que vivió nuestro Señor Jesucristo en su época. Las mujeres no ejercían sacerdocio, eso era para los hombres. Servían en todas las capacidades, como María y Marta, que le servían a Cristo todo el tiempo de su ministerio, pero no estaban en el templo haciendo, y esa era la cultura de ese momento, y fue aceptado, y por eso vemos que Cristo no eligió una mujer apóstol, porque lo iban a desahuciar automáticamente. Aún teniendo 12 hombres, no creyeron en él y decidieron matarlo. Imagínense si él hubiera tomado a una de esas mujeres, María Magdalena, a una de las Marías, o Marta, para que fuese uno de los 12. Además, como Dios lo sabe todo, lo conoce todo y lo entiende todo, cuando vemos la narrativa bíblica, especialmente en Apocalipsis, que vemos que la ciudad tendrá los nombres de los 12 apóstoles, que fueron hombres, que es bien interesante. Y cuando evaluamos ese contexto cultural que vivió la mujer de aquel entonces, usted no le había gustado vivir en ese tiempo. Que nosotros cantamos la iglesia primitiva, ¿cuál será la iglesia del Señor? Es aquella que el pan compartían y todos los días
adoraban al Señor. Nosotros cantamos eso bajo ignorancia porque la libertad que tiene la mujer hoy en día de ser pastora, de levantar el templo, de ser misionera, de hacer obras espectaculares que no hubiera sido. Y lo interesante es que el judaísmo hasta el día de hoy tiene esas reglas y esas normas. Tienen esas reglas y tienen esas normas. Imagínese usted a la esposa del presidente Donald Trump, la hija, Ivanka. Ella se casó con Jared, que es un ortodoxo judío, multimillonario, su padre por igual. Y para ella ser aceptada como esposa de Jared, ella tuvo que proselizarse al judaísmo, tuvo que convertirse, porque lo amaba y lo quería, y ella aceptó la ortodoxia judía, porque no la iban a aceptar siendo ella gentil, como le llaman. Y siendo multimillonaria y todo, sin embargo, ellos no comprometen su religión con nadie. Ni con marido, ni esposo, ni esposa, nada. Usted viene a participar con nosotros, esta es la regla. Y si usted no cumple las reglas, usted no puede ser parte de esta familia, de este reino. Y la uso a ella porque son personas que están en opulencia, en poder, y han estado en esa capacidad de poder. Y sin embargo, ella tuvo que someterse a la religión de su esposo para ser la esposa de él y tener el hijo con él, que es bien interesante. O sea, que no hay que ir muy lejos, a 2000 años atrás, cuando usted estudia los asiris que están en Brooklyn, que las mujeres no pueden peinarse, tienen que usar peluca, porque el peinado para ellos es una tentación para los hombres, de tan débil que son ellos, que si es una mujer bien peinada, que lo van a caer en tentación. Cuando yo fui a Israel, nosotros entramos a la Mequita de Omar, entramos a la Muralla de Lamentación y entramos al templo cristiano. Y nuestro superintendente, Adolfo Carrión, que está hoy en día con el Señor, estaba con su esposa. Y ellos estaban agarrados de la mano. Y los guías que estaban allá dijeron, no puede entrar con las manos agarradas de ella. Que para ellos, si entra un esposo con una esposa agarrada, entra Satanás al templo. Una cosa increíble. Bien. Y eso existe hasta el día de hoy. Hace algunos años que yo fui. Todo eso existe y está ahí. Entonces, por eso es que le digo que cuando nosotros apreciamos el contexto cultural en la cual se escribió la Biblia, se hablaron las cosas que se hablaron, nosotros vamos a apreciar más lo que tenemos hoy en día. Vamos a amar más lo que tenemos hoy en día. Y vamos a darle gloria y alabanza y adoración a Dios por esa libertad que nos ha dado hoy en día a cada uno de nosotros. Entonces, estamos hablando de, aparte de esta introducción, estamos hablando de los tiempos finales, que es parte del Evangelio de Jesucristo para la iglesia del Señor en todo el mundo. Y Lucas 21, 26 dice, desfalleciendo los hombres por el temor o el miedo y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Y después el verso 27 dice que cuando la potencia de los cielos sean conmovidas,
aparecerá el Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Entonces el verso 28 dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, preparad, levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. Como uno mira el texto bíblico de una forma teológica, contextual, y comienza a ver los atributos, las características de Dios, que Dios es eterno y que Dios es un eterno presente. En Dios no hay tiempo. Dios no depende del tiempo. Dios siempre es pasado y futuro presente. Y que el futuro de nosotros ya es el pasado de Dios, ya se ocurrió. Para nosotros tienen que ocurrir las cosas. Pero para Dios ya todo aconteció. Ya aconteció la gran tribulación, ya aconteció la condenación de Lucifer, ya aconteció todo para Dios en el eterno presente de Dios. Sin embargo, sabiendo Dios y conociendo Dios todas las cosas, Él sabe lo finito, lo fragmentado, lo provincialista, lo localista que somos nosotros como seres humanos. Que no podemos estar en dos espacios a la misma vez. Que no podemos correr tan rápido como los ángeles. Que Pedro nos dice que los ángeles son mayores que nosotros en potencia. Que ellos vuelan. Y un ángel mató 185,000 asirios que iban a tratar de hacerle mal al pueblo de Israel. 185,000. Un ángel. Bien. Entonces, para nosotros tener un contexto correcto de los acontecimientos de los últimos días, tenemos que usar las reglas hermenéuticas para poder interpretar el texto bíblico cuando habla de que cuando vean estas cosas que comiencen a suceder, preparad, levantar la cabeza porque vuestra redención está cerca. Y cerca tiene que ver con tiempo. Entonces el Salmo 90 dice que un ayer para Dios son 1000 años. Segunda de Pedro 3:8 dice que un día para Dios son 1000 años. Entonces, es complicado cuando el apóstol Lucas habla y nos dice, o el escritor, el doctor Lucas, que él se acercó a Pablo y fue el compañero de Pablo en milicia, y cuando Pablo tenía enfermedades, él decía, Lucas, dame mi hojita y dame mi remedio para sanarme, que él era doctor de verdad, era griego, hebreo. Y él recopiló, como estaba cerca de todo el acontecimiento de ese primer siglo, recopiló este Evangelio de Lucas y también recopiló la historia del libro de los Hechos y las obras del Espíritu Santo en ese primer siglo. Eso lo hizo Lucas, el doctor. Porque cuando usted estudia y quiere ser doctor, usted tiene que escribir libros, tiene que escribir una tesis doctoral. Y entonces, cuando ya yo he hecho eso 2 veces ya, en seminario y clínica, y uno aprende a hacer esas cosas de ir a los lugares apropiados, entrevistar a la persona de vida para buscar la información correcta. Y todo eso, el primer doctorado fue en teología y ministerio que yo recibí, y todo eso me ayudó cuando estudié el segundo doctorado en psicología, porque ya yo tenía una idea funcional de cómo escribir esa segunda tesis doctoral, buscando las informaciones con la persona apropiada
y de vida, y mirando el contexto histórico de todas las cosas que yo iba a hablar dentro de mi tesis doctoral. Aquí, en el verso 28, el doctor Lucas nos dice que cuando veamos todas estas cosas, que levantemos nuestra cabeza porque nuestra redención está cerca. En el primer siglo, cerca para ellos era ese siglo. Ese siglo. En Mateo 24, 29 en adelante dice que no pasará esa generación. Y una generación se compone de 35 a 40 años. Y toda la iglesia primitiva, incluyendo a Pablo y a Lucas y los apóstoles, creían que Cristo venía para ese tiempo. Imagínese usted. Cristo se ve en el año 33 para el cielo y se sienta a la diestra de Dios. Vienen las grandes tribulaciones para la iglesia que levantaron los judaizantes. Se tienen que esparcir. Y eso fue un propósito de Dios de permitir eso porque todos estaban asentados en Jerusalén. Imagínense Pedro con 2 mensajes, en Hechos 2 y Hechos 3, se salvaron casi más de 10,000 personas. Que en una fueron 3,000, sin contar las mujeres, y en otra fueron 5,000. Y los hombres que se contaban eran de 19 años para arriba. Así que el número dice 3,000, pero fueron más miles, porque no se contaban las mujeres y los muchachos de 18 años para abajo. Esa es otra realidad. Entonces, se salvaron todas esas personas y se quedaron centrados en Jerusalén. Y Dios permite una tribulación para que se movieran a Antioquía. Cuando fueron a Antioquía, la gente de Antioquía vieron que ellos practicaban toda la enseñanza de Jesús. Por primera vez ustedes son cristianos, seguidores de Cristo. Y después se movieron a Roma por la vía Apia. Yo fui a Roma, cuando fui a Roma, yo vi esa vía Apia que todavía su pavimento de 2,000 años todavía está en pie, una cosa increíble. Y cuando se movieron a Roma, le llamaron católico, porque la palabra católico significa universal. Los creyentes se convirtieron en Jerusalén, que eran judíos. Cuando vino la persecución de los judaizantes, se movieron a Antioquía y la gente de Antioquía le llamaron cristianos. Y cuando se mudaron para Roma y fueron a Roma, le llamaron católicos porque ya el cristianismo estaba universalizado y más tocando base con el imperio de Roma, que eso era lo más grande de ese entonces y ese momento. Entonces, cuando habla que nuestra redención está cerca, si lo vamos a poner con el ayer de Dios, que son 1,000 años, y un día que son 1,000 años, estamos en problemas. Porque además de Lucas, el doctor Lucas, decir, cuando vean estas cosas, entonces, ¿qué cosas? Entonces uno regresa al capítulo 21 para ver cuáles fueron las cosas que iban a acontecer para que nosotros nos preparemos para ese retorno de Jesucristo a la tierra, ¿no? Entonces los libros sinópticos, que es Mateo, Marcos y Lucas, dan una narrativa más o menos, pero cuando usted lo lee los 3 libros va a haber añadidura, no añadidura que añadieron, sino que va a haber otra perspectiva un poco diferente. Y en Lucas hay muchas cosas que no están en Marcos ni en Mateo, porque Lucas era el doctor. Él hizo más su investigación. El único discípulo de Jesús aquí fue Mateo y Juan. Marcos no fue discípulo de Cristo
ni Lucas. Ellos escribieron después de todos los acontecimientos que hubo en el primer siglo con Jesús. Entonces también Lucas repite lo que Mateo 24:4 dice en el verso 8 de Lucas 21. Mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Es bien interesante que Lucas está hablando que el tiempo está cerca. Estamos hablando de 2000 años atrás. Que para Dios han pasado 2 días. Si ponemos el ayer como 1000 años y un día como 1000 años, pues para Dios, de Cristo aquí han pasado 2 días. Y se han muerto todas las generaciones en estos 2000 años. Y nos toca a nosotros morir también, si Cristo nos viene a buscar la iglesia. Pero Él habla de que el tiempo está cerca. Sin embargo, da el énfasis, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre. Ahora, yo tengo que hacer la salvedad con ustedes como maestro de la palabra, ¿ok? Yo no estoy aquí como una simple persona. Soy maestro de la palabra, estudiado y calificado, certificado, para yo enseñar lo que estoy enseñándole a ustedes. Así que ustedes van a estar seguros con mi enseñanza, porque no estamos hablando por hablar. Si hablamos porque mi cabeza es una computadora que ha recibido tanta información, que hoy en día yo me siento y puedo descargar informaciones hermosas y maravillosas para ustedes. Ahora, nosotros no estamos viendo mucho diciendo yo soy el Cristo. No estamos diciendo. No estamos viendo. Por cierto, en Israel dice que hay un Cristo que está haciendo milagros. Y está saliendo en las redes y todo. Entonces, ¿cómo se va a ver esto hoy en día con una persona que van a tomar el título de Cristo? ¿Sabe lo que significa Cristo? En griego, en español, ungido. The anointed, el ungido. Y tenemos tantos predicadores en el mundo que se llaman y se dice que son los ungidos de Jehová. Y el único ungido debajo del cielo se llama Cristo. Cristo Jesús. Cristo, el ungido Salvador, porque Jesús significa Salvador. El ungido Salvador. Y eso lo establece Isaías 61, más el Espíritu de Dios me ha ungido para. El único ungido que se menciona en la Biblia, comenzando con Isaías 61, es Jesucristo. Yo y usted somos siervos y siervas de Dios. Punto. Entonces, los Cristos que se están levantando, que están engañando al mundo y a la misma iglesia, son esas personas que se proclaman que son los ungidos de Dios. Porque ellos no se atreven a llamarse Cristo, porque no lo van a aceptar la iglesia, la más de 40 millones de iglesias del mundo, no lo va a aceptar. Lo va a ver como falso, pero sí pueden decir, aquí está el ungido de Jehová. A mí me encanta que me digan Nicanor, hermano, siervo, esclavo. Esos son los títulos de nosotros. Ungido. Entonces hay un camuflaje en este periodo de tiempo donde las personas están ministrándole al mundo diciendo que son los ungidos
de Jehová. Y no solamente eso, sino que ellos también están pasando la unción a otra gente. Y es la locura de nosotros. Lea el Evangelio. Lea la relación que tuvo Cristo con los 12 discípulos. Mire la impartición de poder que Cristo le dio a los discípulos. Al contrario, antes de irse le hizo, quedaba en Jerusalén hasta que venga el Paracleto, el Consolador, el Espíritu Santo, y vendrá poder sobre vosotros. Es increíble. Cristo no, yo le voy a pasarlo, no, viene otro. Yo me voy, dice en Juan 14, 15 al 17, yo me voy, pero viene el Consolador. Eso es honra, eso es honor a la Trinidad. Entonces, ¿cómo yo voy a quitarle ese honor, esa gloria a la Trinidad de llamarme ungido? Cristo fue ungido. Y aquí lo dice en Isaías. Isaías ministró 2800 años atrás. Y esto fue lo que dijo el profeta Isaías, que no era de él, no era de él que le estaba hablando, era del que venía detrás de él, como decía Juan también. Hay uno que viene detrás de mí, que yo no soy digno ni de desatarle los cordones de su chancleta. Ese bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Isaías 61, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y es bien interesante cuando él recita, Cristo va al templo y él toma el Talmud, el Torá, él toma el Antiguo Testamento. Él no menciona esta parte en Lucas 4. Y el día de venganza. Aquí habla que también el ungido iba a hablar del día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para la gloria suya. Esa misión se la dieron a Jesús. A nosotros, ese ungido nos dijo a nosotros en Mateo 28, 19, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas estas cosas. Mateo 5, 6, 7, que ahí es que está el núcleo, el meollo del Evangelio de Jesucristo. Mateo 5, 6, 7. Y todo lo que Cristo enseñó. Y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, los ungidos no dice que son Cristo, pero sí ellos dicen que son ungidos. Y eso crea un problema teológico, bíblico. ¿Ven? Y se han hecho hasta mediadores. Y se han hablado hasta de cobertura. Primera Timoteo 5:2 dice, el único mediador entre Dios y los seres humanos es Jesucristo, nadie más. Yo soy un siervo que fui llamado al obispado, al pastorado, para atender ovejas y preparar esa oveja para que den a luz otros hijos y crezca el reino de Dios aquí en la tierra. Pero ese orden hoy en día se ha tergiversado de una forma tal que lo que hay es un estado de confusión en todo el mundo. Y ahí están los ungidos moviendo la mano y los grupos yéndose de cabeza con ataques de epilepsia en el piso.
Me van a criticar porque van a creer, usted va a decir, no, pero usted no cree. Bueno, yo sé por qué suceden esas cosas. Y no es porque el hombre de Dios no esté lleno de Dios o la mujer de Dios no esté llena de Dios. Porque tenemos un mundo pecador, un mundo herido, un mundo con trauma, un mundo en crisis, un mundo que no tiene a Dios a su noticia. Entonces, cuando van a esa campaña, a esos lugares, a esa mujer que se dedicó en unos ayunos especiales para Dios, en unas oraciones especiales para Dios, ¿qué usted cree que va a suceder con la gente que pasa al frente? Se van. Que es como algo normal. Y también todo eso muchas veces es provocado por la misma persona. Que hay personas que ellos piensan que si la gente no se caen, que no están llenos de poder. Yo estaba viendo a un ministro hace muchos años. Me decía, mira, doctor, si yo voy a un lugar y pongo la mano y la persona no se cae, yo me tengo que comenzar a ayunar y orar porque yo no estoy bien. Esas son cosas místicas. Lo más grande que vino a la tierra se llamó Jesucristo, el ungido de Jehová. No se ven que la gente se caía, al contrario, que se caían eran los demonios. Los demonios sí se caían cuando veían a Jesús y se tiraban al piso. Hijo de David, ten misericordia, ¿por qué viene a atormentarnos? El endemoniado gadareno. Toda la gente que cayeron al piso, estas personas estaban llenos del demonio. Y Cristo tuvo que liberarlo. Entonces, en Marcos, en Lucas, nos habla que cuando Cristo veía a la multitud, le daba compasión. ¿Qué hacía Cristo? Le multiplicaba el pan y los peces para que comiesen y le predicaba el evangelio. Él no venía a ponerle la mano para... Porque, ¿qué hace una persona en el piso? ¿Qué va a recibir? Hace muchos años yo estaba en la clínica, estaba viendo un joven paciente. Dice, ay doctor, yo voy a visitar una de esas gente ungida para que ponga la mano sobre mí, que yo veo que la gente se va al piso y todo. Y yo, bueno, si ese es tu sentir, tú puedes ir, me dejas saber qué sucedió. Él fue, cayó al piso, y cuando vino donde mí, el problema estaba más agravado, estaba más complicado. Si fuera así tan fácil. Un hombre que dura 40, 50 años buscando el rostro del Señor, entregado, dedicado, y le va a poner la mano a usted para que usted reciba todo el poder que esa persona tiene, por favor. Usted tiene que trabajar su bendición. Bien. Puede haber influencia de ese poder, pero no que usted va a adquirir la misma capacidad de poder que tiene esa persona, que Dios lo tiene separado para hacer portentos, milagros, señales y maravillas, porque todo eso son señales para los incrédulos. Porque si la iglesia ama a Dios y está preparada y sirve a Dios, ¿qué hace la iglesia en todos esos lugares tan grandes, en el piso, con ataques de epilepsia y dando vueltas y como un trompo? Por favor. Y yo he podido ver esto y soy muy crítico con esto. Personas que se dedican a echar fuera demonios y después la gente va ahí con niños, con niñas. Entonces no hay sabiduría, no hay discernimiento para ver que esos niños van a salir traumatizados. Que van gente brincando y saltando y vociferando y diciendo mala palabra a los demonios y desnudándose y en el piso dando vueltas. O sea, que los niños van a tomar, no van a querer ir a la iglesia. Pues es que nosotros tenemos que velar nuestra familia. Y yo no recomiendo que se vaya a todos los lugares. Porque hay espíritus que se mueven en muchos de esos lugares que lo van a influenciar a usted. Cuando hay una persona falsa, inmediatamente que usted entra a ese estadio, a ese lugar, ya usted abrió un portal, una puerta, ya. Lo que suceda ahí tiene que pasar porque usted llegó ahí, usted no tenía que estar ahí. Esa es la situación.
Usted tiene la palabra, tiene al Espíritu Santo, tiene su pastor en su congregación, con sana doctrina, sana enseñanza. Esté tranquilo. Tiene una comunidad de cientos de miles de gente, ministra a su comunidad. ¿Cómo usted está a las 3 de la mañana haciendo fila para ver un supuesto ungido de Jehová? A las 3 de la mañana levántese a orar. Que Dios lo va a escuchar a usted también. ¿O usted cree que Dios hace excepción de personas? ¿Ve? Así que yo sé que a mí me van a tirar muchos jarros de agua. Una persona que tratan con todas estas situaciones y después detrás de todo eso hay mucho dinero. Mucho dinero y muchos aviones. No veo en día estos grandes predicadores. Tienen casas millonarias que yo no tengo que criticar esas cosas, si Dios los bendice. Pero son criticados por el mundo secular. Alguien salió huyendo detrás de Jesús. Señor, Señor, te quiero seguir, te quiero seguir. Y si tú quieres seguirme, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Tú quieres seguirme? Yo necesito un solo carro para guiar. ¿Por qué yo voy a tener 20, 30, 40, 50 carros en una marquesina de 300,000, de 500,000, de 2 o 3 millones de dólares, siendo yo un líder religioso? ¿Qué usted cree? ¿Qué testimonio se le está dando al mundo? Yeah. Un avión que yo compre, que para yo ir de un estado a otro estado tengo que gastar $27,000 en gasolina. ¿Ve? Nuestro presidente Trump con Putin están reunidos en Alaska y los dos, porque Alaska es fronterizo de Rusia, pero nuestro presidente tuvo que viajar en el avión del presidente. Esa es la gasolina y todo lo que son millones de dólares para esa reunión que ellos tienen oramos para ver si hay paz en Ucrania y se acabe esa guerra y dejen de matar, porque los rusos también le han matado a mucha gente. Pero cada vez que uno de estos líderes se mueve en uno de esos aviones, ya sea pastor, no pastor, evangelista, quien sea, oiga, son, usted sabe, $27,000 que usted puede alimentar a un pueblo de Latinoamérica, a una comunidad entera. Pero después lo más lindo es que son personas multimillonarias que andan con guardaespaldas, supuestamente llaman escudero. Entonces ellos están llenos del poder de Dios, son los ungidos de Jehová y tienen 20 y 30 guardaespaldas. ¿Por qué? ¿No han leído la Biblia, el Salmo 34:7? El ángel de Jehová campa alrededor de los que le teme y los defiende. ¿No han leído la Biblia en el Salmo 27? Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién de atemorizarme? Cuando se juntaron los malignos, mis angustiadores, para comer mi carne, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo no tendré miedo. O estamos usando el texto bíblico para nuestra conveniencia, porque esa es la doctrina del modernismo. Y los pentecostales se confunden cuando usan la palabra modernismo, que creemos que es un pelo, un vestuario. No, el modernismo es acomodar la Biblia como vive la persona. Es el modernismo. Que la gente busca en los textos bíblicos, que Abraham fue multimillonario. Lot fue multimillonario, Jacob. Sí, ellos, cada uno tenían ovejas y de todo, Dios lo bendijo. Que estaba creando una nación. Pero Dios está creando una nación contigo.
Dios te ha llamado para predicar el evangelio a los pobres, a los abatidos, a los que están presos, a vendar, a curar. Lee Isaías 61 si eres un ungido de Jehová. Para eso Dios te llamó. Yeah. Qué lindo uno tomar un avión con toda la gente y estar en el avión y orar. Si eres famoso, tú entras y vas a tener una oportunidad que quizás hasta te dé una parte por el micrófono porque la gente te quiere conocer en un avión, pero no va en un avión privado. Para que nadie me moleste, Y después todos los guardaespaldas detrás de mí, por favor. Entonces hablamos de fe y de poder y de unción. ¿Dónde está la unción y el poder en mí? Que desconfío que Dios me va a guardar cuando yo salga. ¿Vamos a vivir el evangelio o lo vamos a contradecir? ¿Ve? No sé, Salomón fue un hombre vanidoso. Salomón le hizo un templo a Dios que le costó hoy en día 50 billones de dólares al pueblo de Israel. Y Dios se agradó de lo que hizo Salomón. Pero no la forma que él usó. Porque Salomón como rey fue el rey más opresor que tuvo el pueblo de Israel 3000 años atrás. Porque el templo de Jehová duró más de 8 años para hacerlo, pero la casa de él duró como 13, 14 años para edificarla, la casa de él. Y él tenía más de 10,000 obreros día y noche trabajando. Ese periodo de tiempo fue un tiempo de mucha opresión para el pueblo de Israel porque él quería la gloria del mundo. Y todo el mundo venía a ver y por eso le pasó lo que le pasó. Porque él se casó con todas las hijas de los reyes de esa época. Y tuvo 700 esposas y 300 concubinas. Y cada una de ellas tenía su casa dentro de ese lugar donde él vivía, y cada una de ellas trajo sus dioses, y fue el periodo más idólatra que hubo en el tiempo de Salomón, que duró 40 años Salomón de rey, y se salvó, de acuerdo a Eclesiastés 12, así, que reconoció que el temor de Jehová era lo más grande, pero él se descarrió, el hombre más sabio, y él lo dice en Eclesiastés 1. Después de mí, ¿quién va a hacer lo que yo hice? Después de mí, él lo habló. Y dijo 37 veces en Eclesiastés, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Entonces estamos viviendo en esa época que los pobres quieren ser ricos y los ricos quieren ser pobres. Ahí estaba leyendo una historia de un hombre que se sacó como 200 millones de dólares en la lotería. Y comenzó a gastarlo. Y hasta preso cayó. Y ahora debe dinero. Porque cuando usted es pobre, si usted no tiene capacidad de contabilidad, de economía, usted va a ser pobre de nuevo. Y eso es lo que han registrado, que toda la gente que se saca en la lotería llegan a ser pobres de nuevo. Porque se vuelven vanidosos, ávaros y se creen que tienen el mundo en la mano. Órele a Dios, que Dios le dé lo que usted necesita. Órele a Dios. Yo tengo 11 libros. Yo tengo. Y yo siempre le decía a mi congregación que pastoreé 44 años, que si con esos libros se hacía un bestseller y comenzaba yo a hacer millones, que yo iba a compartir ese dinero con mi congregación, porque ellos me soportaron y me ayudaron para yo ser lo que soy hoy en día. Eso yo le decía a ellos. Pero también le decía, yo sé que si yo le doy $100,000 a alguien, yo sé que se va a ir, va a dejar la iglesia, entonces tenemos que negociar con eso. Yo vi 2 veces a Rick Warren. Rick Warren fue el que escribió La vida con propósito.
y el liderazgo con propósito. Y él fue con un station wagon a Seattle, Washington, a abrir una obra. Compró una casita y se quedó allá. Y Dios lo bendijo. Yo lo vi 2 veces. Con más de 50,000, 30,000 pastores ahí en Orlando, Florida, en la Asamblea de Dios. Y él ni usa traje casi. Él andaba con un t-shirt. El bautista. Y él comenzó una iglesia en su casa y todo. Y hoy en día cuenta con una iglesia de más de 50,000 miembros. Pero escribió este libro, La vida con propósito, que se tradujo casi en todos los idiomas del mundo. Y años atrás se dijo que ese era el libro, después de 230 y pico de años de esta nación, que fue el libro más vendido en esta nación. Y él nos dijo a nosotros, los pastores, Dios me dio todos esos millones, toneladas de millones de dólares, porque Él confió en mí. Y Él sabía que yo lo iba a utilizar para el reino de los cielos. Y nos dijo, yo estoy ayudando 164 países en el mundo, como el orfanatorio, daycare, you name it, escuela. Y estoy saliendo 1 o 2 veces al año a diferentes lugares. Y vine donde ustedes porque me gusta a ustedes la Asamblea de Dios, porque ustedes tienen una enseñanza fuerte. Así nos dijo a nosotros. Y nos dijo, con todos los millones que yo tengo, yo podía retirarme en Hawái y coger una sombrillita con piña colada y estar en una isla con unos lentes oscuros y acostarme y olvidarme del mundo. Pero Dios confió en mí y me dio todo ese dinero. Y ya estoy llegando al punto de darle el 90% de diezmo a Dios, yo quedarme con el 10%. Y los 25 años que duré en mi congregación, yo le devolví todo el salario que ellos me pagaron. Ese era hablando de nosotros, que la gente no sabe eso de él. Un hombre humilde, bautista del sur, siervo del Señor. Ha tenido presidente en su iglesia. Dios lo ha usado en una capacidad increíble a este hombre. Y nosotros que vinimos el otro día, conseguimos cualquier cosita, ya creemos que tenemos el mundo en la mano. Y no hace algunos años atrás, su hijo de 27 años, que era líder de los jóvenes, cogió un revólver y se voló la cabeza. Y yo lo vi cuando él fue a ver esa situación de su hijo, y él vio a su hijo que lo sacaron muerto, con esa cosa negra, esa funda negra que le ponen. Y él está testificando que él iba a dejar todo, que él se iba a ir. Que eso fue lo más grande que había sucedido. Rick Warren afectó al mundo entero con la vida con propósito. Sin embargo, Satanás le pidió a su hijo. De que eso es lo que ocurre cuando usted afecta al mundo. Satanás le pide a su familia a Dios, para ver si usted niega a Dios. Dios le dijo a Satanás, no ha visto a Job perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y Job retó, y el diablo, Satanás retó a Dios, quítale todo lo que tiene y tú verás cómo te va a maldecir. Porque eso es lo que hace. Cuando usted comienza a hacer cosas buenas y hermosas y maravillosas, Dios lo va a atacar a usted para cortarlo y va a cortar su familia también. Por eso es que todos tenemos que conocer el Evangelio, la palabra de Dios, estar enchufado con el cielo para conocer estas situaciones que nos van a venir a nuestras vidas. Ve. Y yo mismo he pasado por la experiencia, por estar hablando y diciendo, porque me mate Dios, aunque me mate el diablo, que me mate quien me mate, pero yo no voy a callar de dejar de enseñar lo que dice la palabra, porque Cristo fue muerto por hablar la verdad. Cristo fue muerto por amarnos a nosotros. Cristo fue muerto porque Él vino a dar su vida por nosotros. No debió ser así. Porque si los judíos hubieran aceptado a Cristo como el Mesías, entonces el plan de Dios del Antiguo Testamento
se hubiera cumplido. Porque desde el Antiguo Testamento Dios quiso usar a Israel para que le ministrase a todas las naciones del mundo. Y que como quiera Dios iba a venir a visitar a su criatura, a su obra maestra, sin tener que morir. Porque si Israel se hubiera movido como los evangelistas, los misioneros, los predicadores del Antiguo Testamento, como nación escogida, el mundo hubiera sido diferente, pero no fue así. Pero como dice Isaías 55:11, que la palabra de Dios no vuelve atrás vacía, Dios lo cumplió con ellos, con 12, pero lo cumplió. Y después levantó una iglesia como de 15,000 miembros en Jerusalén, lo cumplió con el pueblo judío, porque la iglesia primitiva no era gentil, no era griega, era judía. Dios cumplió su palabra. Después ingresó a los gentiles, ingresó porque Jesús dijo que habían otras ovejas en Juan 10 que él vino a buscar también. Eso éramos nosotros. Que para los judíos nosotros no estábamos en el plan de salvación. ¿Ve? Entonces, concluyendo esta parte de esta reflexión, comenzamos a hablar acerca de los tiempos del fin y el tiempo de Dios, que nosotros vivimos en el crono. El crono es la palabra griega para identificar el tiempo humano, y el Cairo es el tiempo perfecto de Dios. Y que en ese tiempo perfecto de Dios, un ayer son 1000 años. Un día son 1000 años. Y que aún Pablo, cuando decía que está cerca la venida de Cristo, es porque ellos tenían esa mentalidad que Cristo iba a venir en el primer siglo. Entonces toda la iglesia vendía todo lo que tenía, daba su ropa, porque ellos querían hacer tesoro en los cielos. Entonces, a veces que nosotros queremos aplicar eso hoy en día, eso no se puede aplicar hoy en día a nosotros. Había un contexto completamente diferente, teológico. Ellos creían que Cristo iba a venir, por lo tanto, lo que tenían colmado, pulpería, tenían almacenes, ellos vendían todo porque ya Cristo iba a venir, entonces vamos a compartir. Esa era una forma. La otra forma era que cuando el judío se convertía, perdía su trabajo, perdía a su esposa, perdía a sus hijos, perdía su comunidad, perdía su congregación, su sinagoga, perdía su barrio y tenía que quedarse con la iglesia en la casa de los hermanos. Y se creó un welfare, una asistencia pública con todo lo que vendían los hermanos para ayudar a toda esa gente que se estaban convirtiendo. Una cosa completamente diferente a lo que estamos viviendo. Hoy en día nosotros estamos en los Estados Unidos de América, donde fluye la leche y la miel. Hay asistencia pública, hay cupones, hay OTC, hay CDC, hay bien, todos la letra hay que le dan. Sesión 8, sesión 10, sesión, todo. De aquí la gente no se puede quejar. Y aún así se abusa del sistema y todo, porque siempre la gente quiere más de lo. Nosotros en mi tiempo dábamos comida en la parte de abajo. Después la ciudad nos indicó que si vamos a dar comida teníamos que tener un entrenamiento, porque la gente homeless tienen enfermedades que contaminan a la gente que se acercan a ellos. Y yo suspendí eso inmediatamente, porque yo no quería que mi congregación se enfermara con eso. Comenzamos a dar comida, venían camiones a traer comida y de todo. En la parte de abajo, los escalones de mármol se me estaban rompiendo. Y después lo que venían era la misma persona con diferente identificación. Querían darle golpe a los hermanos que estaban dando la comida. Digo, no suspendan eso, porque esta comunidad no se puede ayudar así. Queremos ayudar, pero quieren abusar. No. Mi prioridad es la congregación que yo pastoreo y la gente que está ahí y el bienestar de cada uno de ellos. No, la comunidad le predicamos el evangelio. Yo siempre decía, aquí no hay dinero, aquí no hay nada, aquí hay una palabra de salvación para todos ustedes. Yo le decía a la comunidad, quieren salvarse, entren aquí. Es el mayor tesoro que ustedes pueden recibir. Les podemos dar comida, ropa, de todo.
Y ellos muchas veces cogen toda esa ropa y la mandan para sus países, que es una cosa increíble. Una cosa increíble. Todas las latas muchas veces que le dan, la gente hace funda y hoy en día esos tanques que lo mandan para sus países. ¿Ve? Porque no lo necesitan. Y es triste la situación. Entonces hay que reanudar el ministerio de todas las congregaciones, de esta comunidad, del mundo entero, porque hay lugares que sí necesitan, sí aprecian lo que usted hace, porque no hay. Pero en este país, los Estados Unidos de América, ¿ve? Y por eso es que tenemos los ungidos diciendo, pide un carro de $300,000, pide una casa, seguro aquí. Vaya a Nicaragua a decir eso, vaya a Cuba a decir eso, pide. ¿Ve? ¿Por qué lo hacen aquí? Porque hay medios, hay forma, estamos en un contexto diferente a los otros países, entonces muchas veces salimos de aquí, vamos allá y fracasamos, porque desconocemos el contexto histórico en el cual se está moviendo todo. Así que la potencia de los cielos se van a mover, las señales van a continuar aconteciendo, pero le diré que las señales tienen que ser globales, no locales, para que sea algo profético. Hoy en día estamos viendo tsunami múltiple en diferentes países, eso es profético. Terremoto en diferentes países, eso es profético, porque ya no es una localidad. Para el tiempo de Cristo, antes de Cristo, hubo un terremoto en Israel y ciudades se desaparecían. En Grecia, en Babilonia. ¿Ve? Pero eran situaciones particulares. Hoy en día, como está la noticia, están las redes, está la televisión, estamos viendo todo lo que está aconteciendo en el mundo entero. Estamos viendo muchas señales de la gente que uno no sabe si es verdad, si no es verdad, si es alguien que ya han hecho platillos voladores redondos y lo están tirando. Olvídate, estamos viviendo en una falsedad, porque lo primero que dijo Jesús, mirad que nadie os engañe. Lo primero que se estableció fue el engaño. Entonces, todo lo que usted oye de noticias hay que validarlo, hay que buscar la noticia correcta. ¿Y quién habla la noticia correcta? ¿Quién dice la noticia correcta? Todo el mundo quiere números, todo el mundo quiere hacerse viral, todo el mundo quiere que le manden un chequecito. Así que esa es la generación que estamos viviendo. Dios nos ayude. Dios ponga su mano sobre cada uno de nosotros y seguiremos tocando base con estas enseñanzas para que podamos crecer. Este libro, el primero que escribí, Movimiento y Concepto, desde una perspectiva divina inspiracional, mándelo a buscar, cómprelo. Esta fue mi tesis doctoral de teología. Aquí yo hablo de cómo se crea una secta falsa religiosa. Aquí yo hablo cómo conocer el contexto histórico del texto bíblico para interpretar el texto y permitirle al texto que diga lo que intencionó decir y no lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo siento, lo que yo opino. Que ese texto no me necesita a mí para yo interpretarlo. La Biblia, hermenéutica, las primeras reglas de la Biblia es que la Biblia es su propio intérprete. Que no puede venir, que yo siento, el Espíritu me está diciendo, olvídese de eso. Eso es muy peligroso, eso es sectario. Que el Espíritu te está diciendo, ya eso está interpretado. Estudia la Biblia, Génesis, Apocalipsis, y tú verás que está interpretado. Pero a la gente le gusta ese sensacionalismo y esa forma de... No. La Biblia dice, cuando Jesús decía, de cierto digo, mire, si era palabra normativa, axiomática, que se iba a aplicar a todas las generaciones y que era palabra para todo el mundo. Y establecía el orden. Y después hablaba de parábolas y hablaba del Evangelio de Jesucristo. Si quiere estos libros, tenemos 11 libros. Hay uno que está en Amazon, La incomprensión del mal y la santidad de Dios. Usted lo manda a buscar en Amazon.
ponga mi nombre, Reverendo Dr. Nicanor González, y se lo mandan en 2 o 3 días. Está en inglés y está en español. Ya estoy componiendo, aquí tengo el contenido del libro número 12, lo tengo aquí ya. Tiene 422 páginas. Para de escribir, que iba a escribir como 500 páginas. Eso se llama Somos la obra maestra de Dios. Y ahí yo elogio al ser humano como obra maestra de Dios. Y por eso es que Satanás y los demonios y la fuerza del mal nos tienen un celo increíble, porque nosotros somos la obra maestra de Dios. Ahí yo explico eso. Ese libro va a ser muy hermoso y lo vamos a interpretar en inglés también. El teléfono es 646-755-1290 si quiere ver a este doctor en terapia con situaciones. Yo tengo pacientes de Washington, D.C. que me llaman, toman sus sesiones por el teléfono, por WhatsApp, y podemos ayudar a la persona por estos medios, y gracias a Dios por estos medios, porque en el tiempo de Cristo no había nada de esto. Así que la potencia de los cielos serán conmovidas. Por ahora no se están viendo señales y cosas, pero no, potencia, cielo, esto es una cosa mayor. Porque cuando ocurra eso, dice que el Hijo del Hombre va a aparecer en las nubes. ¿Ve? Dios le bendiga, Dios le guarde.